pues la ciudad no produce nada, es decir, no produce su propio sustento, viene de afuera. La ciudad produce quizá conocimientos, servicios, pero su sustento no, lo tiene que traer de afuera. Solo cuando llega a ese punto es cuando ya se olvidó para qué era buena la naturaleza, ¿no? Y esto le tomó a Monterrey más o menos unos 3 siglos en que sucediera, ¿no? Entonces no había ninguna otra razón para establecerse aquí, sino que era una buena tierra. Tierras de pan llevar, como se decía en el castellano antiguo, ¿no? Que se podía cultivar, que te daba frutos, que era buena para el ganado. Había mucha agua. Esa es la razón por la que se funda la ciudad aquí, ¿no? Y la fundan en un lugar donde hay un sistema, ahí me van a perdonar, no sé si se dice hidrológico o hídrico, que no es nada más el río Santa Lucía y el Santa Catarina. Hay varios manantiales, ojos de agua que les decimos nosotros, ¿no? Y el río fue útil, el Santa Catarina y el Santa Lucía fueron útiles a la población prácticamente toda la época colonial y buena parte del México independiente del siglo XIX. Entonces, siempre hubo río allí, en el Santa Lucía, dependiendo de la estación del año, a veces menos agua, a veces más, y si había muy poquita agua, pues entonces solo eran lodazales y pantanos, ¿no? O sea, un lugar propicio para que se formen pues animales que transmitan enfermedades. Y la historia del siglo XIX en Monterrey es, entre otras cosas, de constantes epidemias, ¿no? Y entonces los científicos de esa época, entre ellos Gonzalitos, pues recomiendan terraplenar las riberas del Santa Lucía para poder cegar esos pantanos, para eliminar la humedad de esos pantanos e incluso canalizar algunas partes para que el agua mantenga un curso y no se disperse por allí y se vaya acumulando y se estanque y luego forme todo lo demás, ¿no? Entonces estas cosas ya están ocurriendo desde la década de 1860 más o menos, ¿no? Y sí, de todos modos es agua corriente, incluso es agua corriente todavía hasta los años 30 o del siglo XX, ¿no? Okay. Pero cada vez se va canalizando más, ¿no? Cada vez se le va separando más al agua del lecho de tierra que la va conteniendo y se va cancelando más su posibilidad de salir adelante como naturaleza, de modo que progresivamente se va convirtiendo en un espacio residual de la ciudad en lugar de ser un espacio orgánico del paisaje natural, ¿no? Y es el momento en que se empieza a ver como patio trasero de la ciudad y no como algo que le serviría a la ciudad, ¿no? Se nota pues porque lo que se va construyendo le da la espalda, no lo considera como algo necesariamente valioso, como si lo era un siglo antes, cuando se creó la presa de la Purísima en 1799. Al represar las aguas se garantizaba pues no solo que se acumulara agua para abastos de la ciudad, sino que eso nutrió las tierras de las riberas, de modo que ya estaba formada y se fortaleció un parque público, obviamente más obra de la naturaleza que de la mano del ser humano, pero que se le llamó Alameda. Esa era la Alameda Vieja de Monterrey, las riberas del Santa Lucía represadas a la altura de la calle Diego de Montemayor. ¿De qué lugar estamos hablando ahorita? Pues más o menos donde está la Plaza de los 400 años ahorita, afuera del Museo de Historia Mexicana, y el terreno que más o menos corresponde al pedazo que está entre la calle de Juan Ignacio Ramón y el Paseo Santa Lucía, ¿no? Ese sistema se nutría de varios manantiales. El de Santa Lucía parece ser el más importante, pero había un ojo de agua del que le decían del Roble, que entendemos estaba en el entorno de la actual iglesia de la Basílica del Roble. Había un ojo de agua que le llamaban de la ciudad, o también ojo de agua grande, que es donde luego se puso la Alberca Monterrey, o sea, en Zaragoza, en el cruce de la calle Allende, si hicieran cruce ahorita, ¿verdad? Existió ese cruce hasta antes de la Macroplaza. Entonces, cuando llueve, estos manantiales se nutren
y engrosan un arroyo bastante considerable que servía para regar las tierras que tenías de lo que ahora es Félix U. Gómez hacia el oriente, todo lo que ahora es Colonia Obrera, toda la Fundidora y todo lo que hay al norte de Fundidora hasta Ruiz Cortines y hasta la avenida Constituyentes, se regaba con la mitad de esas aguas, ¿no? Por montones de acequias que se canalizaban por ahí, se bifurcaban. Todavía ahorita, cuando en la década de 1860 la creación de la Alameda de Monterrey, la que conocemos ahorita, ya es un hecho, todavía se le refiere, y por varios años más, a la otra como la vieja Alameda. O sea, hubo un periodo por allí de unos 20 años más o menos en que Monterrey tenía una Alameda nueva y una Alameda vieja. La Alameda vieja bordeada por lo que, al parecer, por los reportes de la época, debieron de ser sabinos, o sea, un árbol que se nutre de mucha agua, que dura mucho tiempo y que llega a tener una gran fronda y una gran presencia en el paisaje, en lo que quedaba del río Santa Lucía, todavía, que ya en esa época se le dice canalón. Vaya nombre, ¿no? Que le hace pues un favor muy flaco a lo que solía ser un arroyo, ¿no? Ya para mediados del siglo XX eso es el canalón. Bueno, pues todavía en el año del 44 tiene la intención de que el canalón tenga construidas riberas con áreas verdes, y citan ellos, más o menos textualmente lo voy a decir, al modo de las ciudades europeas que tienen ríos o arroyos, cruzadas por ríos o arroyos, ¿no? Claro, pues si vemos lo que hicieron, lo que han hecho Londres o Madrid o París, en algún momento decidieron que también el río era parte de su paisaje urbano, y si alguna vez le dieron la espalda, pues hace mucho que le volvieron a dar la cara, y son lugares que pues a veces hasta hemos tenido el gusto de pasearnos. Jamás se hizo nada al respecto, pero esto lo que significa es que todavía en el 44, o sea, hace que 70 años más o menos, era posible ese tipo de rescate natural, ¿no? Conocí gente hace 20 años, gente ya mayor, pero que me reportaba que se echaba clavados en el canalón a nadar en esas aguas. Estoy hablando de los años 40, a nadar en aguas de un canalón. Quiere decir que estaban más o menos limpias, ¿no? Es más, el último de estos manantiales fue el Santa Lucía, que desapareció en los años 50, a mediados de los años 50. Desapareció porque abrieron la calle de Juan Ignacio Ramón, que es una calle nueva en el centro de la ciudad, y se nota porque es muy ancha. No tiene sentido esa anchura en el centro, ¿no? Es una calle moderna de los años 50, y el proyecto de abrir la avenida, una avenida medio absurda porque parte de la calle de Zaragoza, o sea, no parte de ningún punto en especial, y muere en la calle de Rayón, o sea, no tiene sentido esta avenida ancha, pero así se hizo, y iba a ser adornada, como está, adornada entre comillas, con una rotonda, con un obelisco conmemorando uno de los sitios probables de la fundación de Monterrey, ¿no? Para construir ese monumento, ese obelisco, en el año de 56-57, los informes del ayuntamiento y de gobierno de la época reportan que se gastaron toneladas de cemento para poder cegar esos manantiales, porque dificultaban mucho la construcción. Ese era el progreso entendido en la región 4, con los elementos intelectuales del Monterrey de aquellas épocas, ¿no? El Santa Lucía, por lo tanto, los manantiales de Santa Lucía llegaron a un tiempo tan relativamente reciente que hay más de 2 fotografías de esos ojos de agua en los años 40 y en los años 50, ¿no? Existen esas imágenes, y se ve que hay algunos árboles muy añosos, hemos de pensar que son sabinos. ¿Cómo se pudo despreciar? Bueno, esto ocurrió hasta casi la semana pasada, cuando hicieron la macroplaza, y de esto hay fotografías, no lo voy a inventar yo. Hay imágenes que nos muestran ya toda la zona de la macroplaza totalmente pelada de edificios, todo demolido, con la tierra amarilla de tepetate, así por todos los ámbitos, y solo 2 arbolones sobrevivientes
a la altura de lo que ahora es Juan Ignacio Ramón. Sabinos que vieron en su momento hasta Diego de Montemayor, o sea, eran sabinos varias veces centenarios que estaban allí, que se nutrían del agua de Santa Lucía. Estas cosas las destruyeron más o menos allá por el año del 84, ¿no? Allí había unos baños, o sea, había una original alberca Monterrey, que era en verdad una alberca, o sea, la gente iba a nadar allí, y tenía un edificio, pues, un edificio bonito, de finales del siglo XIX, academicista ahí, un poco modesto, pero bonito. Y la gente que conoció esto reporta que el piso de la alberca en realidad era el lecho del manantial, no es que estuviéramos pisando ni mosaico, ni azulejo, no, era el lecho del manantial que el edificio más o menos contenía, y ahí la gente nadaba, se echaba chapuzones. Que con muy diversa fortuna que ese edificio desapareció en los años 30, lo sustituyó otro, y funcionó como balneario, eso era en realidad un balneario, pues desde 1894 hasta como el año 60 o 62, 63, cuando ya de plano quitan todo eso para hacer entonces ahora sí este monumento que le llaman Alberca Monterrey, pero que en realidad es una fuente Monterrey, cambia de nombre, es un espejo de agua allí, cuando le quieren poner agua, y que como pues borrado por las borrascas de las urbanizaciones, pues también eso se borró. No digo que fuera una gran obra artística desde el punto de vista de la arquitectura, lo que digo es que era un manantial que estaba contenido en una intención arquitectónica, y que en la obra de la Macroplaza quizá pudo haber seguido siendo así, y sin embargo no lo fue, ¿verdad? El proyecto Santa Lucía en realidad es de dos fases, y la primera fase se concluyó en el 94, y esto ya mucha gente lo olvidó. Es una paradoja porque se nutre de agua traída de otros lados sobre el lecho de lo que fue parte de ese río que luego fue acequia, y que de todos modos esas aguas cada tanto siguen dando problemas a los subsuelos de todo lo que está construido en los alrededores, pues porque aunque han luchado generaciones enteras para cegar esos manantiales, la naturaleza sigue reclamando su territorio cada tanto, ¿no? Paradoja de paradojas, un paseo acuático sobre un antiguo canal de agua natural, pero cuyas aguas no son las que se usan para ese paseo. Eso es absurdo. ¿Te preocupa que algo así pueda pasar con el río Santa Catarina, ahora que lo estamos viendo como restaurándose naturalmente? No me preocupa, porque tenemos estas lecciones y hay mucha gente mucho más consciente ahora, o no. Ya había mucha gente consciente antes, pero eran menos cantidad. Ahora hay gran cantidad de gente consciente y mucho más especializada en estas cosas que como lo fue hace 30 años, hace 50 años. No me preocupa, pero no hay que bajar la guardia. El proyecto nace con la idea de encontrar relaciones entre el poder político que existe en la ciudad y en el área metropolitana de Monterrey y el poder natural que tiene este río, el río Santa Catarina, ¿no? Entonces, ver de alguna manera a través de una línea del tiempo hacer estas relaciones entre la construcción, manipulación y control de un espacio natural, y cómo ese espacio natural recobra su propio poder y destruye a ese otro poder que trata de controlar. El libro tiene como 3 momentos históricos muy específicos. Uno es a principios del siglo XX, la inundación que hubo que mató a más de 3,000 personas, 1902, 1903. La segunda fecha histórica es cuando pasa el huracán Gilberto en los 80s, y la última es el huracán, bueno, más bien fue una tormenta, Alex, y para mí hay un último momento que no es relevante porque no hubo destrucción, y es el resurgimiento del río como un espacio natural hecho por sí mismo, ¿no? Dentro de esos 3 momentos siempre han habido esfuerzos del gobierno
del poder político de potencializar ese real estate, ese pedazo de tierra que está en el mejor lugar de la ciudad. Entonces hemos tenido las épocas de canchas, las épocas de visitas del Papa, de pulgas, de albercas. Entonces estos momentos, estos esfuerzos, la canalización del río a mediados del siglo XX, todos esos esfuerzos siempre han sido contrastados con la destrucción, ¿no? Entonces es un vaivén interminable. ¿Cuándo terminará? No sé. ¿Cuánto fue? Hace 3 años que hubo un esfuerzo de volver a darle sentido a ese río, de volver a tomarlo por el ser humano, a ponerle canchas, a hacer que funcione, ¿no? Porque ¿cómo es posible que este espacio tan importante, tan valioso en términos económicos, no sea monetizado en la ciudad donde todo se monetiza? Pero en 1902, 1903, el río Santa Catarina no era monetizado de la manera como la conocemos a finales del siglo XX. Sin embargo, estaba el puente de San Luisito que terminó, ahí había un mercado que terminó siendo derrumbado por el huracán, por la tormenta que hubo en ese momento. Y lo único que vino del río en ese momento fue muerte, ¿no? O sea, llegó en la noche, la gente dormida, hubo muchísimos muertos y no sé específicamente si en aquella época había un esfuerzo constante del gobierno de tratar de humanizar al río, ¿no? de sacarle provecho a ese río. En la etapa del Gilberto, esa era la etapa de las canchas de fútbol en el río, donde pues la gente iba a tener un momento de esparcimiento y habían competencias ahí en el río. Y lo que pasó con el Gilberto de alguna manera fue un choque entre la naturaleza brava, libre, que recobró su paso, su derecho de paso, y que destruyó un esfuerzo político que tal vez servía para ganar elecciones, ¿no? O sea, vamos a ponerles canchas, vamos a ponerles un lugar de recreación a cambio de votos, ¿no? Y el río dijo, me llevo estas canchas a cambio de que me dejen ser, ¿no? Ahí hay un dar y recibir, ¿no? Aunque el río lo toma a fuerza, ¿no? No importa qué tanto dinero se haya invertido, el río siempre lo pide de vuelta. Tuvieron que pasar todas estas tragedias para llegar a un momento donde una instancia política, inclusive desde adentro del mismo poder, decidiera una normativa que realmente regulara y dejara al río ser, ¿no? Y lo vemos ahora, ya van 10 años del Alex y el río es un río bellísimo, ¿no? Es un río que es un respiradero natural, es un río que está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, el 2010 fue nuestro, creo que segundo y definitivo recordatorio de que el río debe seguir siendo río, ¿no? Recordemos que el primer fue Gilberto, luego el huracán Alex, creo que nos recalcó que el río no debe tener infraestructura, que el hecho de que tuviéramos tenido albercas olímpicas, juegos mecánicos, pistas de go-karts, campos de golf o cualquier otra cosa, pues no es el sitio, no es la vocación de un lecho del río, ni aquí en Monterrey ni en ninguna otra parte del mundo. Pues recordemos cómo era el río Santa Catarina antes, que estaba pues en su gran mayoría canalizado, cubierto con diferentes estructuras humanas. Algunas aves podían estar ahí, pero son comunes, tipo las palomas domésticas, los zanates, pero ya la diversidad de aves que observamos ahora es gracias a que hemos dejado a que este ecosistema, a pesar de las modificaciones hechas por el hombre, pues pueda continuar con su proceso de restauración. Los ríos son ecosistemas muy resilientes, son ecosistemas que se regeneran de manera pues muy, no sé si decirlo bondadoso. Creo que los ríos tienen esa capacidad de por más que los dañemos, van a autorregenerarse ellos mismos. Y son procesos naturales, son digamos etapas donde van a llegar primero especies poco deseadas, de las que llamamos a veces invasoras, pero a final de cuentas
Luego comienzan a llegar especies deseables de ríos como los sauces, los álamos, y esperemos pronto, en los siguientes 5 o 10 años, vamos a tener otra vez sabinos en los márgenes del río Santa Catarina, como en el resto de los ríos que tenemos aquí en Nuevo León. Bueno, los científicos ciudadanos, esto no es labor de una sola persona, son más de 150 personas que han estado trabajando de manera desinteresada en documentar la biodiversidad. Han logrado ya, básicamente hasta el día de hoy, cerca de 600 especies de flora y fauna. La mitad, más o menos 300, y la otra mitad, otras 300, son unas de flora y otras de fauna. Las garzas, están los tordos, los martines pescadores. Ahorita algo muy interesante es hay un cachito del Santa Catarina en donde podemos ver aves migratorias como las monjitas, patos, se han visto incluso pelícanos, alzacolitas y bueno, diferentes especies de aves migratorias que utilizan este hábitat ripario. Bueno, de fauna, bueno, de flora yo te diría que primeramente la flora pensaría en los árboles, ¿no? Tanto en los sauces como en los álamos, que esta cubierta de arbolado es lo que le da abrigo, va a ser a muchas de las herbáceas, de las especies de flora herbáceas, y por consiguiente luego le van a dar cabida ya a las especies de fauna. De fauna, existen muchas especies que pueden ser icónicas. Digo, la propia mariposa monarca utiliza durante su migración el recorrido, el cauce del río Santa Catarina. De aves existen pues muchas emblemáticas, como pueden ser, se han visto pelícanos, águilas pescadoras. Yo creo que la que más nos debería llamar la atención a toda la ciudad de Monterrey, incluso el noreste de México, es la presencia de castor americano. Así como el oso negro nos genera pues, un especial encanto, interés. Para ecosistemas como el río Santa Catarina, el castor americano, su presencia dentro nos debe de hablar de que la conservación de la vegetación y los bosques riparios pues significan que este tipo de especies sigan aquí y estén expandiendo su área de distribución, ¿no? Decir que tenemos castor americano en una zona metropolitana con más de 4 millones de personas, junto con oso negro y otras especies, bueno, pues creo que hablaría bien de lo que tenemos aquí en la zona metropolitana. Sí. ¿Cuál es? Me gusta mucho la garcita verde. Es una garcita, te voy a compartir una fotografía. Es una garcita chonchita. Ya ves que cuando una persona le dices una garza, el clásico pensamiento es pues algo esbelto, blanco, patas largas, bueno, la clásica imagen que tenemos en la cabeza de una garza, pero bueno, la garcita verde es todo lo contrario, es una garcita pequeña, tiene el cuello tan retraído que parece que no tiene, o sea, pero obviamente sí lo tiene, sí se estira así como pues, cuando caza peces, pero es una garcita chonchita, es verdecita con moradito. Wow. La verdad es que cuando le pega la luz se ve el plumaje súper precioso y la podemos observar aquí dentro de la ciudad. La biodiversidad a las personas nos da de comer, nos da de beber y nos da aire para respirar. Nuestra calidad de vida está intrínsecamente relacionada o está directamente relacionada con una biodiversidad saludable, con cientos de especies, desde la mosca más pequeña hasta el oso negro, pasando por líquenes que nos indican calidad del aire, hasta el arbolado urbano, ya sea silvestre o cultivado, pues es lo que nos da pues una calidad de aire para respirar, un agua limpia y alimento, ¿no? Algo muy importante es que las aves, y bueno, en general la observación de la naturaleza, ayuda mucho a relajarse, al bienestar. Las aves realmente ayudan a muchas personas dentro de toda esta jungla de cemento a relajarse un poco y encontrar la paz y decir, bueno, me puedo tranquilizar. Ya ves que la vida aquí en Monterrey es muy ajetreada, entonces las aves también ayudan a la salud mental de las personas. Entonces, parte realidad, también me pongo a pensar como bióloga de que cuántos millones de años tardaron para que esta especie sea tan perfecta y tenga tales características y pueda cumplir con tal función en el ecosistema. A mí me asombra, la verdad. Den la oportunidad de conocerlas y que también se maravillen de alguna u otra forma con ellas, ya sea con sus colores o con sus formas, o simplemente que digan, wow, yo no sabía que esta ave estaba aquí en la ciudad, que creo que es algo que a mí me encanta. No sabía que había cardenales en Nuevo León, no sabía que podía ver al martín pescador aquí cruzando la calle en el río. O sea, sabes, de alguna manera nos conectan, porque todos hemos visto un colibrí, un carpintero, una tortolita, una paloma, alguna ave, y tienen una historia que contar. Informarnos para cuidarlo, lo que tenemos, cualquiera de nuestras áreas naturales protegidas. Yo creo que el informarnos como ciudadanos, el valorarlos,
el no hacerle caso a la propaganda que nos diga que el río es una cicatriz, que es un nido de malvivientes, que es una zona de inseguridad. No, el río cumple una función como ecosistema natural y creo que después de 100 años tenemos la oportunidad de realmente tener un río como lo pudimos haber tenido antes de que se fundara la ciudad de Monterrey. En lugar de intentar domesticar un río tan importante como el río Santa Catarina, creo que tenemos que aprender a convivir con él, a respetarlo y que nuestros nietos lo conozcan como algo lleno de biodiversidad, ¿no? Pues el río es muy grande, son 45 kilómetros y siempre lo han visto como un gran terrenote para construir. La verdad, yo en toda mi vida he vivido, soy de aquí de Monterrey, toda mi vida he vivido, nunca lo había visto así y yo siento que es un pulmón y lo desperdiciaríamos mucho si construyeran ahí otra vez las canchas que también se necesita, pero yo creo que deben de construir en otros tipos de terrenos porque la verdad, cuando yo estaba chica yo sentía que la ciudad era más gris, que no había tanto árbol y ahorita eso, entre más vegetación hay, más lluvia y se ha hecho un poco más fresco, ya no es el calor de antes de Monterrey. Yo creo que sí sería desperdiciar ese pulmón, pero pues yo no puedo hacer nada, la verdad, contra las autoridades que siempre lo ven como una oportunidad de hacer algo ahí. Para mí, lo más interesante fue descubrir a las personas que el río ha arropado y sobre todo su creatividad para sobrevivir. Imagínate viviendo en contacto con la naturaleza y en medio de peligros. Estos pasajes son testigos de todas las historias que he escuchado. Mis fotografías son un registro de lo que encuentro y del día a día de la gente que se refugia en el río, como la historia de Mariano. Él estaba bajo un puente, es de San Luis Potosí. Dejó su casa para buscar trabajo en Chihuahua. Sus manos no podían estar más maltratadas por el trabajo del campo. Platicó que hombres armados lo atraparon en el tren y se lo llevaron para el cultivo de amapola. Como pudo, se vino a Monterrey y ya estando aquí, unos pandilleros lo asaltaron para quitarle lo poco que traía y le lastimaron su pierna y su brazo derecho. Yo no me había dado cuenta y le pedí que si se podía parar para tomarle una foto. Cuando lo vi que batallaba para caminar, me arrepentí y le pedí que por favor no se moviera. Y me dijo, no se preocupe, señora, yo tengo que hacer por la vida. Me contó que las señoras que venden flores en el puente iban a curarlo y a darle de comer. Lo conocían porque les ayudaba a barrer el lugar. Otra historia que recuerdo muy bien es la de Víctor. Él es de un pueblo de Jalisco. Estaba leyendo la Biblia. Contó unas historias terribles de todo lo que pasaba en su pueblo y también de cuando llegó a Monterrey a buscar trabajo. Lo más increíble es que nada de esto parecía afectarle. Su cara reflejaba mucha paz y súper gustoso y dispuesto a dejarse retratar. La primera persona que vi en el río fue a Adrián, el hombre que corrió a ponerse un pasamontañas. No sé por qué lo hizo, pero no me dio miedo porque parecía que estaba jugando. Y al ver la cámara, corría descalzo de un lado a otro para que yo lo retratara. Vio que estaba batallando para cruzar el agua y fue por unas piedras para que pudiera cruzar. Pero yo preferí mojarme porque tenía más miedo a caerme. A muchas personas no les gusta ser retratadas. A él parecía encantarle. No hablaba mucho. Todo esto me hizo reflexionar sobre la resiliencia de estas personas y el manejo de la felicidad. Toda mi vida he vivido aquí, he visto muchas veces los cambios que ha habido en el río y te vas acostumbrando a ellos, pero para mí ahorita es como está mejor. Siempre ha habido algo, mercados, estacionamientos, canchas,
pero el río parece sacudírselo. O sea, el río, por más cosas que hacen en él, pasa un evento importante y otra vez se vuelve a regenerar. Y las personas, por más cosas que les pasan, tratan de salir adelante, usan su creatividad y vuelven a salir adelante. Y en este lugar, pues, observando, vi cómo los juegos infantiles estaban todos llenos de ropa, porque ahí no hay donde tender ropa, es mucha gente, no hay donde lavar ropa, solo hay baños, y ahí en los lavabos ahí lavaban la ropa. Y la tendían donde podían, no había muchos árboles, entonces todas las rejas y estos juegos los llenaban de ropa. Entonces los niños no podían jugar porque todos los días se lavaba ropa, todos los días, todo el día había ropa. Entonces jugar en esa área era, pues los niños no podían. Y bueno, di la clase, hice todo. Y cuando salí de dar la clase vi que estaba tendido en una reja, en una malla ciclónica, estaba tendida una bandera de Alemania. Y Alemania es uno de los principales destinos en la migración, Inglaterra, Alemania. Y me acerqué y eran 3 playeras que estaban acomodadas en el orden de la bandera de Alemania. Entonces se me hizo como que muy revelador ese asunto. Le tomé una foto muy mala y después ya llegó un chico y se llevó su ropa. Pero eso me dije, güey, ahí hay algo, porque acá hay ropa tendida que no se puede, donde los niños no pueden jugar. Acá hay una bandera que está hecha con ropa, pues lo que podríamos hacer acá serían hasta banderas donde tender la ropa. Estaría con madre, porque si cada quien construye su identidad, su bandera, la identidad es un decir, pero su núcleo más cercano, tendiendo su ropa con los colores que sean, pues creo que sería un acto muy, muy poético y además como muy señalador, ¿no? De algo que está haciendo muchísima falta, y no son tendederos y no son hasta banderas, ¿no? Sino son nuevas políticas migratorias. Entonces, pues me quedé con eso en la cabeza, y llegando acá a Monterrey, ya sabes, el cemento y todo ese pedo, se me ocurrió que se podía integrar ambas cosas en un solo monolito, que sería el tallador para lavar la ropa y un poste hasta bandera donde se pudiera tender la ropa. Lejos de la bandera como una cuestión identitaria objetiva, la idea es que sea un aparato que funcione para activar una cuestión de identidad subjetiva, ¿no? Esta es mi ropa, la puedo tender aquí, he sido recibido, he sido bienvenido, vamos, he sido cordialmente invitado a estar aquí un día o dos. Hay seguridad, hay reposo, hay un poco de sosiego. Entonces puedo lavar mi ropa, tenderla y esperar a que se seque. Creo que eso es un gran acto de hospitalidad que se le puede dar a alguien en un lugar, creo. Entre otras muchas cosas, tener, pues no sé, varias horas para lavar tu ropa y que estés en calma y tenderla y que se seque, ¿no? Y exponerte además, porque pones los calzones, pones los calcetines, pones todo el registro del viaje que está en la mugre del camino, en todo el polvo, en toda la piel muerta. Limpiarlo, limpiarte, es un acto como de abrazo, siento yo, sin caer en un cliché de bandera o de política, ¿no? Entonces Nuevo León es un estado, siento yo, que en su zona metropolitana no tiene una identidad, no la tiene. O sea, se construye de puros vacíos, son puros huecos, y que pues se están llenando con cosas nuevas que van trayendo. O sea, no, si alguna vez hubo una identidad, siento yo que se ha perdido. Creo que hay una... No estoy diciendo que no tengamos una historia o que no haya una cohesión cultural, sí la hay, pero creo que es muy difícil, creo que se basa en eso, en destruir y reconstruir como mal, y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez con materiales más nocivos, más contaminantes, que necesitan de más aire acondicionado. Es ese deseo de agarrar todo lo que se pueda en el menor tiempo posible a costa de lo que sea. Es muy neoliberal, o sea, es una identidad muy neoliberal. No me importa quién se joda, yo voy a sacarle provecho a lo mío, ¿no? Yo creo que el ejemplo es como el del Parque Ciudadano. Es que la sociedad organizada
decrete el río como un área protegida, llenarlo de sabinos. Eso traería más fauna, eso traería más oxígeno, eso traería una cosa bellísima, más divertida, más linda. No hacer parques, o sea, es un área protegida, es una reserva. O sea, estaría con madre tener una reserva tan larga como el río Santa Cruz, lo más que se pueda, ¿no? Toda el área metropolitana. Creo que ese sería un ejemplo en macro, o sea, lo que se hizo acá en el Parque Ciudadano, hacerlo acá en el río. El anuncio era que se iba a construir pues un edificio de estacionamiento y oficinas, unos pisos de oficinas, pero sobre todo estacionamiento para los diputados de esa legislatura, de quienes estaban en ese entonces, en ese trienio. Yo creo que ese es el factor, o sea, como de que sobre todo causó una indignación mayor, ¿no? Porque se supone que estos representantes públicos deberían entender el contexto que tenía en ese momento la ciudad, de crisis de calidad del aire, de crisis de falta de áreas verdes, de crisis de un desarrollo urbano sin control, plagado de corrupción, que ha logrado extender la ciudad. Un sábado alguien avisó, empezó a mandar mensajitos que tenía conocimiento ya de que las máquinas iban a ingresar el lunes, no recuerdo el día, era el primer día hábil de enero, regresando de las vacaciones de diciembre, y entonces pues empezamos a compartir la invitación para venir el domingo, el 4, entonces, a tener una actividad. Aquí estuvimos pues haciéndonos visibles, no vimos en ese momento máquinas alrededor, se quedó un compañero, me parece que era estudiante o practicante de reforestación extrema, y él iba a avisar, se iba a quedar un par de horas, si en la noche, tarde-noche, ya oscureciendo, iban a aprovechar el momento para ingresar, entonces íbamos a llegar inmediatamente, ¿no? La verdad es que yo llegué ese día hasta en la noche y ya había 2 casas de campaña prestadas, ya había un toldo, esa noche dormimos, pues yo creo que alrededor de unas 8 o 10 personas, aunque ya hasta altas horas de la noche se hizo un gran círculo de convivencia, compartiendo tés, cafés, cosas así calientes, porque aparte estaba muy frío, ¿no? Ya lo demás, pues fue irnos organizando el día a día para ver un rotativo de quién se quedaba en los campamentos durante el día, trabajamos, los niños regresaban a la escuela, y así estuvimos pues durante 2 semanas organizándonos. Creo que siempre tuvimos muy claro que no queríamos perder esa área verde. El hecho que este lugar fuera acampado y que fuera tomado de esa manera porque temíamos de la entrada de las máquinas, también llamó mucho la atención. Y en esos días bastante fríos, muchas acciones pues ponían de su grano, querían estar y querían de alguna manera ayudarnos, ya sea con rotación de gente para que estuviera siempre gente ahí, mucha gente tomando firmas, que fue una iniciativa también que de repente, bueno, llegamos con papeles y a la gente que pasaba se le preguntaba qué tipo de lugar quería y obviamente muchos querían ir en contra del estacionamiento. Vimos que teníamos que pasar de esta defensa a una actividad más bien de habitar el espacio, no solamente defenderlo, sino decir para qué lo queremos y vivenciarlo. Armamos columpios colgados de los árboles, pintamos con grafitis letreros de este es mi parque y defiende mi parque, etcétera, bienvenido a tu parque. Y terminaba el domingo, nos íbamos todos y resultaba que al día siguiente los del Congreso habían ido a romper todo, a quitar las telas, a darles machetazos a los letreros que habíamos dejado, a volver a poner la cerca. Y realmente eso causó aún más indignación porque esos enfrentamientos y esos destrozos de una actividad muy pacífica y muy hermosa que se estaba dando en ese lugar, pues llamó a la atención a más gente. En aquel entonces yo era presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey,
y tenía mucha relación con el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Urbanismo de Monterrey, SURMAC. Entonces dije, oye, pues necesitamos organizaciones de especialistas, instituciones bien reconocidas que le den validez. También tuvimos el apoyo del Colegio de Abogados con Mariano Núñez, que de alguna manera nos apoyó y nos dio la confianza de que legalmente era lo correcto lo que estábamos haciendo. Entonces, de esa manera fue como las organizaciones de profesionistas en Hacer Ciudad nos involucramos en el tema y estuvimos respaldando ese movimiento. El proceso en sí fue muy educativo. Según mi registro, pues fueron muchos los canales por los que se intentó conseguir información a través de las vías institucionales. Nadie sabía el camino, ¿no? Y cuando yo me acerqué años después con Celina y con David a preguntarles, que era cuando ya se iba a inaugurar el parque, yo estaba interesado en registrar como todo este proceso que yo le llamé activismo tras bambalinas, ¿no? Porque fue todo lo que no se vio del primer activismo, que sí fue muy vistoso con este tema de pues campamento, medios de comunicación, firmas y demás. Yo estaba interesado en registrar este proceso de diálogo institucional para saber por dónde, ¿no? Para que le pudiera servir a otros ciudadanos y ciudadanas que quisieran hacer algo similar. A ver, ¿con qué dependencia te acercas? ¿Qué tipo de oficio tienes que entregar? Y me sorprendió al final darme cuenta que nada de esto funcionó, ¿no? O sea, sí había presión o tal vez impacto mediático que hizo que la obra se detuviera. Eso medio no lo sabemos, o no sé si alguien lo sepa, pero finalmente el diálogo que empieza a rendir frutos se entabla con la siguiente legislatura. Posteriormente hay un evento bien interesante que nos sucede a nosotros como legislatura, que es el desarrollo de ciudades que tiene algunas de las comunas en Medellín, y a la cual asistimos justo después de tener ese primer diálogo. Y posteriormente tenemos esta reunión. Arturo era el presidente de la COCRI, yo todavía era el presidente del Congreso, y ahí generamos los primeros acuerdos para saber, oye, ¿qué necesitamos para poder organizarnos mejor? Porque la intención de lo que queremos era lo que había pasado y reformado en una mejor ciudad, una ciudad más habitable, una ciudad mucho más humana. Entonces, de aquí se generan los acuerdos para lograr lo que después tuvimos, que era el acuerdo del Congreso. Entonces, ahí dijimos, oye, pues esto viene de una petición ciudadana bien organizada, digámosle a las organizaciones que nos ayuden a poder conformar el acuerdo para publicarlo, y que esto sea bajo un concurso. Y el hecho de hacer un concurso creo que también mandaba un mensaje, ¿no? El decir, a ver, hay cosas que deben de hacer distintos actores. Habían organizaciones que habían llevado al punto en el que estaba en ese momento el proceso. Fue un concurso que la verdad nosotros pensábamos en su momento que tendría pues 10 participantes, ¿no? Pues qué emocionados, 10. Y resultó un concurso en el que se inscribieron, y corríjanme por favor, porque no me acuerdo exactamente el dato, pero creo que más de 120, 130 participantes, ¿no? De los que se inscribieron, después solo entregaron creo que 70 y tantos o 60 y tantos. Pero para una ciudad que no está acostumbrada al concurso de diseño, no somos una ciudad que se destaque por ello, el haber convocado a través de pues un ejercicio ciudadano en conjunto con el Congreso a un concurso de diseño para un espacio tan pequeño, porque tampoco era el concurso para el museo nuevo de no sé qué, era un parquecito de 900 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados. Y el tener esa respuesta, pues creo que a todos también nos motivó de que pues realmente se había generado un interés en donde mucha gente quería participar, pero pues no conocía todavía los canales para hacerlo, y el diseñar algo, proponer algo en diseño era un canal, ¿no? Y vimos la convocatoria y dijimos, oye, pues qué padre hacer
un espacio en el centro de la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad siempre es muy emblemático para la gente que vive en ella, quien la usa, que la recorre. A mí me encanta estar caminando, entonces para mí era como una oportunidad que había que aprovecharse, ¿no? Para nosotros era más un aspecto de jardín, ¿no? Como un espacio más cautivador, más reflexivo, que las plantas se convirtieran como en protagonista, ¿no? Entonces nosotros le llamamos jardín ciudadano, pero pues en realidad es el parque ciudadano. Y por un lado, lo que digo de obvio es que pues si son 1.300 metros de terreno, necesitamos hacer dos cosas, ¿no? Un espacio en común, que esté dentro del terreno y donde la gente pueda no nada más usarse y tener actividades, sino que la gente pudiera verse, ¿no? Y pudiera ver caminar y pudiera ver hacia allá y hacia acá y quién está ahí. Y por otro lado, que el 50% del parque fuera vegetación. Cuando se inauguró en abril, la plena primavera, estaba hermoso el jardín, ¿no? Las plantas pues ya con un tamaño importante, el verde súper prendido. La inauguración que estuvo increíble, toda la gente que fue y todo fue como muy bonito, el día súper soleado. Hablamos de aportaciones voluntarias y yo esas las entiendo como las que suceden por decisión propia. Y yo creo que hubo mucha generosidad en las distintas etapas de este proyecto. Todas las personas que han querido sumar, que quisieron y han querido sumar al Parque Ciudadano, encontraron el espacio para hacerlo. Y el parque como que nos hizo decir, olvídate de todo eso, vamos a ponernos a hacerlo, porque la acción genera ser. Y en la acción colectiva encuentras formas de organizarte, de platicar. Hubo mucha improvisación, pero hubo mucha colaboración y comunicación, confianza. Y bueno, yo creo que eso hace la historia tan especial para muchas personas que hemos estado en un pedacito o en toda ella. Pues la vegetación es uno de los ejes más importantes. Se busca que sea un eslabón dentro del ecosistema en el que se encuentra. Entonces, pues estamos buscando vegetación nativa. La misma vegetación se busca que mantenga la salud de los suelos, que contribuya a otros ciclos como el ciclo del agua, el ciclo de nutrientes, que atraiga especies como aves, mariposas, polinizadores. Entonces se busca que no sea nada más una vegetación cosmética que decore, sino que sea funcional, que funcione como un ecosistema y dentro del entorno en el que se encuentra la zona fisiográfica en la que estamos. Pues resulta que por el parque, a todo lo largo del Parque Cloutier, lo cruzan 8 canales de agua que actualmente están revestidos de concreto. En esta primera fase se abarca los primeros 3 canales. Todo el proyecto contempla el retiro de este revestimiento de concreto para convertirlos en corredores biológicos vivos que conecten desde las áreas naturales donde se produce el escurrimiento, que es el Cerro de las Mitras, y pues arrastre lo que viene arrastrando, que muchas veces son semillitas, partes de raíces, y que venga nutriendo este suelo con una vegetación muy rica y variada, que además sustenta la vida de otras especies animales. Y que mi anhelo sería que en este tramo que cruza por el Cloutier, pues todavía tuviera continuidad hasta el río Santa Catarina, porque ahorita pues vamos a trabajar estos canales vegetados que bueno, tienen la función de, además de sustentar más vida, promover la infiltración del agua, contribuir al ciclo del agua, recargar mantos acuíferos. Pero una vez que cruzan Cloutier, ingresan al arroyo Obispo, que está canalizado en concreto, mi anhelo sería que pues
hubiera continuidad, o sea, que el día de mañana pudiéramos seguir el proyecto de seguir revistiendo o recuperando estos espacios que anteriormente eran sistemas naturales. La planeación de las ciudades debió haber sido respetando las venas de escurrimientos que cruzan por la ciudad. Esas son oportunidades increíbles de parques lineales que serían tanto útiles para el hombre, pero que a la vez serían ecosistemas vivos y sólidos dentro de las ciudades que nos darían muchos beneficios ambientales y que ahorita no los tenemos. Entonces, un ejemplo de un sistema como este es el río La Silla, el río Santa Catarina, y quisiéramos que todas esas interconexiones que llegan a ellos pudieran ser recuperadas. La zona en la que está Cloutier, pues es una zona en donde la vegetación es un matorral submontano bajo. Estamos en la sombra de montañas la sombra de viento nos genera una vegetación un poquito más desértica, no de hoja tan grande como la podremos ver en las partes altas de la montaña o en otros sitios. Entonces aquí tendremos que apostarle a ese tipo de vegetación, y la vegetación que estamos proponiendo es esa precisamente, que es hermosa, nuestra flora nativa es hermosa y cada una tiene sus periodos de floración escalonados que les da alimento a las especies y que a la vista son preciosísimas. Creo que nada más es falta de costumbre y de aceptar la idea